Qué día tan precioso, hermanos, para poder alabar a nuestro Señor Dios, darle gracias por esta lluvia, aunque está un poco bochornoso aquí ahorita en este momento, pero ahorita que se calme va a estar rico, podemos abrir las ventanas y puertas, esperemos que se quiten unos minutos para poder refrescarnos. Hermanos, les pido por favor que abran sus Biblias, donde tuvimos la lectura. Tuvimos la lectura en Apocalipsis 22:16, donde nuestro Señor Jesucristo nos dice claramente que al ángel, o es decir, al mensajero, le dijo a las iglesias que era este libro básicamente hablando de su persona. Vamos a leerlo una última vez para entenderlo rápidamente. Y hay una razón por la cual escogí esto. Ahorita en un momento lo vamos a ver. Nuevamente, Apocalipsis capítulo 22 y versículo 16 dice la palabra de Dios: Yo, Jesús, he enviado a mi ángel, o su mensajero, para daros testimonios de estas cosas en las iglesias. Entonces, este libro es dado específicamente para las iglesias por mano de su mensajero. La razón de este libro es porque Él, Jesús, yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. La razón del libro de Apocalipsis es porque es la revelación de la majestad de nuestro Señor Jesucristo. Cuando las personas leen el libro de Apocalipsis, hablando de tanto creyentes como inconversos, como todo mundo, no importa, se obsesionan con ciertos temas. Hay una obsesión tremenda. Por ejemplo, la gente se obsesiona únicamente con el relato del arrebatamiento. Otros tienen una obsesión con el tema del anticristo, y en las páginas del Apocalipsis lo único que se pone a buscar es el anticristo, y es su interés el anticristo, y quién va a ser. Otros se obsesionan con el tema del 666, y es lo único que quieren saber. Yo quiero saber qué significa el 666 y todo esto. Otros se obsesionan con los 4 jinetes del Apocalipsis, y es lo único que les interesa, los 4 jinetes. Otros se obsesionan exclusivamente con los 7 años del Apocalipsis. Otros se obsesionan de forma exclusiva con los últimos capítulos que muestran la Nueva Jerusalén, tierras nuevas y cielos nuevos, tierras nuevas. La realidad es que aunque todos esos temas sí son interesantes, no lo niego, y están en la Biblia, pero ese no es el tema principal del libro de Apocalipsis. El tema principal del libro de Apocalipsis es el mismo tema principal desde Génesis hasta Judas, el mismo. Entonces, ¿por qué creen que en el Apocalipsis va a haber otro tema principal y hay obsesión por ese tema en particular? No, el tema principal de Génesis a Apocalipsis es la persona de Cristo Jesús, punto. En el Apocalipsis no hay diferencia. El tema principal es Cristo Jesús. Pero a diferencia de los evangelios, por ejemplo, de hecho, el libro de Apocalipsis es sumamente especial porque nos revela específicamente la majestad y deidad de Cristo Jesús, más que cualquier otro libro en la Biblia. Apocalipsis es una revelación de su persona y su majestad. Nosotros podemos ver los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, y aunque algunos podemos ver la deidad de nuestro Señor Jesucristo dentro de los evangelios, pero los evangelios relatan mayormente la persona de Cristo Jesús aquí en la tierra. Sí hay mención de su majestad, ciertamente,
Especialmente, por ejemplo, a Mateo 17, que habla del monte de la transfiguración, donde se pudo ver la gloria de Cristo Jesús. Donde dijo el apóstol, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces, aunque podemos ver la majestad de Cristo Jesús en los evangelios, no es nada en comparación a las veces que podemos ver su majestad, su divinidad, su deidad en el libro de Apocalipsis. No pierdan de vista en este estudio que estamos viendo en Apocalipsis, no pierdan de vista el tema principal, que es Cristo Jesús. Él es el objeto de todo. Ahora, antes de continuar, esto sigue siendo una introducción. Todavía no hemos entrado al capítulo 1. Lo vamos a hacer la próxima semana. Esto sigue siendo parte de la introducción al libro. Pero antes de poder exponer esto, tenemos que darle un vistazo a lo que vimos la semana pasada. Es muy importante y les voy a decir por qué. Si nosotros perdemos de vista el orden de cómo está puesto o cómo está escrito el libro de Apocalipsis, nunca lo vamos a entender. Por lo tanto, vamos a recalcar lo que vimos la semana pasada. Ya la semana pasada lo hice a la antigua con el pintarrón. Necesitaba yo hacerlo de esa manera para mantener un enfoque, pero el hermano Víctor nos hizo el favor de llevar a cabo lo que yo hice todo feo en el pintarrón, ya lo hizo en digital. Entonces ahorita lo vamos a estudiar nuevamente, porque necesitamos recalcarlo. Si no comprenden cómo está compuesto el libro de Apocalipsis, nunca lo van a entender. Vamos a orar. Señor Padre, le damos gracias por todo lo que nos ha dado. Le pedimos, Señor, que podamos, por medio de su Espíritu Santo, realmente comprender la composición del libro de Apocalipsis. Gracias, Señor, porque este libro es la revelación de su majestad, de su Hijo Jesucristo, de la deidad de su Hijo Jesucristo. Le pedimos, Señor, que los hermanos tengan una noción, y los oyentes también, los que van a ver por las redes sociales, Señor, que tengan una noción, un entendimiento de cómo está hecho y compuesto el libro de Apocalipsis. Gracias, Señor, por todo lo que nos ha dado, su salvación. En nombre de su Hijo Jesucristo, nuestro único Salvador. Amén. Vamos a ver aquí esto. Recuerden, bueno, este diagrama que nos hizo el hermano, nada más es el diagrama que abarca los 7 años de tribulación. Recuerden que está dividido en 3 secciones el libro. Del 1 al 5 es la primera parte. Del 6 al 20 es la segunda parte del libro. Y 20 y 21 es la última y tercera parte del libro de Apocalipsis. Donde todo mundo se atora y donde no lo entienden es en la segunda parte, es decir, del capítulo 6 al capítulo 20. Ahí es donde todo mundo se hace pelotas y ya no le entiendo al libro de Apocalipsis. Entonces es la segunda sección donde realmente hay mucha intriga. Este diagrama es un diagrama específico de esos capítulos, del 6 al 20. Recuerden, lo hablamos la semana pasada. Mucha gente también en esta parte se confunden porque no entienden que no es al 100% cronológico. Si es cronológico, del 6 al 11. Y se vuelve a repetir lo mismo, pero en más detalle, agregándole otras cosas, del 12 al 20. Entonces, del 6 al 11
abarca 7 años. Y del 12 al 20 abarca esos mismos 7 años. Es una repetición de lo mismo, pero en mucho más detalle. Entonces cuando la gente lo empieza a leer y tienen en su mente, es cronológico. Empiezan 1, 2, 3, 4, capítulo 6, 7, 8, 9, 10, 11. Todo le entendí. Y llegan al 12 y dicen 12, 13 y ya no le entendí nada. Y lo sacan completamente fuera de orden, pensando que es totalmente cronológico, del 6 al 20 todo unido. No es así. Del 6 al 11 es la primera, los 7 años, y del 12 al 20 es lo mismo en más detalle, abarcando el mismo tiempo. Es decir, son paralelos. El 6 al 11 es paralelo con el 12 al 20. Entonces, esa es la razón por la cual muchos se confunden. También hablamos la semana pasada que existe un mapa, o podríamos decir un índice, para entender mejor el libro de Apocalipsis. Hablamos la semana pasada que el libro de Apocalipsis se encuentra en un total de 50 y tantas veces, creo que 54 veces, el número 7. Y estos números 7 que está dentro del Apocalipsis es nuestro mapa para comprender su elaboración. La primera parte del libro, o de la primera parte de los 7 años de tribulación, que comienza en el capítulo 6, habla de los 7 sellos. De hecho, empieza a hablar del libro de los 7 sellos al final del capítulo 5, y ya el capítulo 6 los desarrolla. Entonces vamos a ver esto a partir del capítulo 6. Hermano, ¿sí lo puede hacer más grande? Ok. Aquí tenemos los 7 sellos, así inicia. Capítulo 6. Tenemos el primer sello, segundo sello, tercero, cuarto, quinto, sexto. Y recuerden, entre el sexto y séptimo de cada cosa, hay lo que llamamos un interludio o una pausa, donde se maneja otro tema dentro de esos 7 años. Entonces tenemos, exactamente, este es el interludio entre el número 6, el sello 6 y el sello 7. Después tenemos las trompetas, y también es primera, segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta trompeta, y hay un interludio entre el sexto y el séptimo trompeta. Después de eso, con el séptimo sello, se inicia la primera trompeta. Con la séptima trompeta inicia la primera copa. Y después tenemos primera, segunda, tercera, cuarta, quinta copa, sexta copa, y vuelve a haber un interludio. Bien, entonces lo que vamos a ver es, lo vimos la semana pasada. Vamos a empezar, hermano, con los sellos. En los sellos, los primeros 4 sellos, ahí podemos ver claramente los 4 jinetes del Apocalipsis. Cada uno sale de acuerdo a el número de sello. Si el primer sello del libro que se abre es el jinete blanco, el segundo es el rojo, el tercero es el jinete del caballo negro, el cuarto es el jinete del caballo amarillo. Posteriormente, el quinto sello es los santos de la tribulación. Buscan a justicia, porque dicen: ¿hasta cuándo, Señor, vas a vengar nuestra sangre de aquellos que han muerto durante ese tiempo, hasta ese momento? Sexto sello, vemos un terremoto y también una lluvia de meteoritos, que todo esto es parte de la justicia divina de Dios, su juicio sobre este mundo que le ha rechazado a los que no han creído en su nombre. Entonces 6 y un interludio. En el interludio tenemos el inicio o la introducción de los muy famosos 144,000 judíos, varones castos, 12,000 de cada tribu. Ese es el interludio. Comienza la séptima sello, ahí inicia la primera trompeta. Ahora quiero que observen cada uno de estas trompetas y cada uno de estos sellos y cada una de estas copas. En realidad es una tragedia que va a ocurrir aquí en el mundo. ¿Sí? Con cada trompeta, con cada sello que se va abriendo, es una tragedia. Con cada trompeta que se va tocando, es una tragedia. Con cada copa, cada una es una tragedia. Entonces, cada sello, cada trompeta que se abre, que se toca, cada copa que se derrama, cada uno
Es un juicio, es una tragedia dada por Dios que va a ocurrir aquí en esta tierra de forma literal. Pero vean, comparen las 7 trompetas con las 7 copas. Estos juicios de Dios o castigos divinos de Dios sobre este mundo incrédulo son casi iguales. Miren, la primera trompeta, tierra. La séptima copa, una maldición sobre la tierra, un juicio contra la tierra. La segunda trompeta es un juicio en contra del mar. La segunda copa es un juicio o una tragedia en contra del mar. El tercer trompeta es un juicio de Dios en contra de los ríos. En la séptima copa es igual. En la cuarta trompeta es un juicio contra lo estelar, sol, luna, estrellas. En la copa es nada más el sol. En la quinta es oscuridad. En el quinto de copas, oscuridad. En el sexto es el Éufrates, el ejército del Éufrates. Y en el séptimo son los reyes de Éufrates y sus reyes. Entonces podemos ver que son muy similares. Cada sello que se abre es una tragedia, un juicio con el mundo. Cada trompeta que se toca es un juicio en contra de este mundo. Cada copa también es un juicio contra este mundo. Y las trompetas y las copas son muy parecidas en cuestión a los juicios particulares hechos en el mar, en la tierra, en lo estelar, etc. Eso fue lo que vimos. Ese es el mapa, básicamente, del capítulo 6 al capítulo 20, es decir, lo que abarcan los 7 años de tribulación, nada más. Ahora, tenemos problemas técnicos por lo de la luz y no se desconectó el internet también, hermano. No. Eso sigue adelante, muy bien. No importa, no lo necesito. Los primeros 2 capítulos, ahora les voy a hablar de los primeros 5 capítulos, perdón. En el primer capítulo que vamos a estudiar del libro de Apocalipsis, del 1 al 5, el escenario es en el cielo. Tenemos que entender los diferentes escenarios. Del capítulo 1 al capítulo 5, el escenario es celestial. Todo lo que está pasando es celestial, del 1 al 5. Como ya mencioné, del 6 al 20, todo lo que esto es, ahí es el escenario terrenal. Entonces del 1 al 5 estamos en el cielo, del 6 al 20 estamos aquí en la tierra, y del 20 al 21, que es la tercera división principal del libro, ya es nuevos cielos y nueva tierra. Entonces quiero que entiendan, del 1 al 5 el escenario es en el cielo, aunque la persona que está viéndolo, que es Juan el Bautista, está aquí en la tierra, pero él está viendo una visión de Cristo en el cielo en los primeros 5 capítulos. Del 6 al 20 es terrenal, y del 20 al 21 nuevos cielos y nueva tierra. Entonces los escenarios cambian de acuerdo a cada porción del libro. Vamos a, ahora sí, ver el asunto de Cristo o la revelación de Cristo Jesús a lo largo del libro de Apocalipsis. Lo que vamos a ver es un resumen nada más, porque es muchísimo. Cada página, casi del libro de Apocalipsis, nos muestra la majestad de Cristo Jesús. ¿Mande? Bueno, Juan el discípulo amado. Dije Bautista, disculpe, Juan el Bautista no. Hereje. No, Juan el Bautista no, disculpen. Juan el discípulo amado. Él es el que vio la visión, no fue Juan el Bautista. Bien. Gracias, hermano, por la corrección. Entonces, lo que vamos a ver, como les mencioné, es nada más un resumen de lo que vamos a ver.
a lo largo, porque es demasiado, es mucho para ver. Entonces, conforme avancemos a lo largo del estudio, no sé cuánto nos tardemos, 1 año, 2 años, no sé. En ese tiempo vamos a desarrollar cada uno de estos puntos de forma más grande, pero el día de hoy nada más quiero darles un resumen de lo más importante, de los puntos más significativos, gracias, acerca de la majestad de nuestro Señor Jesucristo, o la revelación de Él a lo largo del libro de Apocalipsis. Yo creo que lo más impresionante en cuestión a su majestad lo encontramos en el capítulo 1. En el capítulo 1, específicamente en los versículos 5 al 20, tenemos una revelación muy particular de nuestro Señor Jesucristo, incluso cómo se ve y cómo está vestido y cómo está absolutamente lleno de gloria. De hecho, es casi idéntico a lo que podemos ver en el libro de Daniel. En el libro de Daniel también, Daniel tuvo una visión de nuestro Señor Jesucristo preencarnado, mientras que Juan el apóstol está viendo una visión de Cristo post resucitado, ya en gloria. Y es muy parecido, si ustedes quieren leerlo, ahorita no tenemos tiempo para verlo todo, pero ahí en Daniel tuvo la visión de nuestro Señor Jesucristo en gloria preencarnado. Recuerden que nuestro Señor Jesucristo, cuando Él vino aquí al mundo, dice la palabra de Dios que dejó su corona, dejó su diadema en el cielo, para venir y nacer como un niño, como un bebé aquí en la tierra. Se hizo, dice la Biblia, un poco menor que los ángeles. Dejó toda su gloria, toda su riqueza, su corona, toda su majestad la dejó en gloria para venir a nacer y morir por nosotros, o morir por nuestros pecados. Pero previo a esta encarnación, Cristo Jesús ya era. Cristo Jesús ya estaba. El alfa y el omega, desde antes Él ya existía. Y Daniel vio su gloria previo a haberla dejado. Previo a haber dejado el cielo, Daniel vio eso. Cuando Cristo murió, resucitó, ascendió al Padre, Él volvió a tomar su lugar a la diestra del Padre. Y su posición y su corona, su diadema, su gloria, su majestad, la volvió a tomar después de haber ascendido al Padre. Por lo tanto, la visión de Daniel y la visión que tuvo Juan el apóstol son casi idénticos. Uno lo vio preencarnado en su majestad, el otro lo vio post resucitado en su majestad. Esto es precioso. Vamos a ver este resumen para que entendamos algunos de los puntos. Vuelvo a mencionar, no todos, pero algunos de los puntos de cómo ver a la majestad de nuestro Señor Jesucristo a lo largo de todo el libro. Nuevamente, no se obsesionen por temas como el 666, no se obsesionen por el anticristo, no se obsesionen por los 7 años de tribulación. Pongan su visión en Cristo Jesús siempre. Él es el tema principal. Hágase la luz. Ok, sí, mejor quítalo, hermano, no lo necesitamos. Bien, vamos a verlo. Desde el capítulo 1, lo vamos a tratar de hacer en una forma cronológica, aunque sí nos vamos a brincar varios, como les mencioné, no los vamos a ver todos. Primero vemos que nuestro Señor Jesucristo es el testigo fiel. La fidelidad no es algo que es perfecto en el ser humano, pero en cuestión a lo divino, nuestro Señor Jesucristo, Él es el fiel. Apocalipsis 1:5. Y de Jesucristo el testigo fiel
Y vamos a seguir leyéndolo porque de aquí vamos a sacar varios. El primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra. En otras palabras, nuestro Señor Jesucristo no solamente es fiel en su perfección, sino que es el primogénito en resurrección. También Él es el soberano de la tierra. Yo no sé cómo pueden decir que nuestro Señor Jesucristo no es Dios. Si no fuese Dios, no sería soberano. En efecto, nuestro Señor Jesucristo es Dios porque es absolutamente soberano sobre todas las cosas. Creo que no entendemos mucho esto. Mi esposa y yo veníamos hablando en el carro el otro día acerca de la soberanía de nuestro Señor Jesucristo. Y Él tiene tanto control de este planeta y de este universo que incluso la caída de una hoja, de un árbol, es por voluntad suya. Su soberanía es absolutamente total. Por lo tanto, Jesucristo es Dios porque Él es soberano. También podemos ver en el versículo 1, en el capítulo 1, versículo 8, yo soy el alfa y el omega, principio y fin. Es decir, que esto habla de la eternidad de nuestro Señor Jesucristo. Él es eterno. Si Cristo Jesús no fuera Dios, Él no sería eterno. Él es eterno porque Él es Dios. Él es el primero y el último, el alfa y el omega. Si no fuese Dios, no sería eterno. Entonces vamos a ver. Versículo 5, Él es soberano. Si Cristo no fuese Dios, no sería soberano. Aquí estamos viendo en el 8 que Él es eterno. Si Cristo no fuese Dios, no sería eterno. También en el capítulo 21 y versículo 6 podemos ver lo mismo. Yo soy el alfa y el omega. Entonces en dos ocasiones podemos ver mención de su eternidad. Ahí en el versículo 1, 8, también podemos ver que nos dice el que es y que era y que ha de venir, fíjense, el Todopoderoso. Ese versículo no solamente habla de su eternidad, sino habla de que Él es todopoderoso. Si Cristo no fuese Dios, no sería todopoderoso. Estamos viendo esto, y esto es apenas el capítulo 1, y ya estamos viendo los atributos de Dios en la persona de Cristo Jesús, porque Cristo Jesús es Dios. Él es el soberano, Él es el eterno, Él es el todopoderoso. Atributos que únicamente se le dan a Dios. El primero y el postrero en el versículo 17, volviendo a hacer hincapié en lo que es su eternidad. Vamos a leerlos. 1, 17 y 18. Cuando le vi, caí como muerto, dice Juan el apóstol, a sus pies, y Él puso su diestra sobre mí diciendo, no temas, yo soy el primero y el último, su eternidad. Versículo 18, y el que vivo y estuve muerto, hablando de su resurrección, de su victoria sobre la muerte. Ninguno ha tenido potestad sobre la muerte más que nuestro Señor Jesucristo. Y si Él tuvo potestad sobre la muerte, ciertamente Cristo Jesús es Dios. Nadie tiene potestad sobre la muerte. Él resucitó. Nadie más lo pudo haber hecho. Capítulo 2, versículo 1. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso:
el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. En otras palabras, nuestro Señor Jesucristo es el sumo sacerdote que se encuentra entre los candeleros en el cielo, a la diestra del Padre. Él es nuestro sumo sacerdote. Eso también muestra su divinidad. Él está en el cielo y Él es Señor de toda la iglesia, de todas las edades. De hecho, el capítulo 2 de Apocalipsis y el capítulo 3 hablan acerca de, son las cartas muy famosas, las cartas a las 7 iglesias. Y fíjense cómo inicia. Básicamente el capítulo 1 nos está diciendo, Él es el Señor de toda la iglesia. Desde el día del Pentecostés hasta la actualidad, Él es el Señor y dueño y creador de la iglesia nuevo testamentaria. Es Él que tiene control de la iglesia como un todo. Eso solamente lo puedo hacer Dios. Jesucristo es Dios. Capítulo 2, versículo 12. Y escribe el ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto. La palabra de Dios nos dice que la palabra de Dios es la espada de 2 filos. No hay otra cosa que sea llamada la espada de 2 filos. No hay. Pero aquí dice que Él es el que tiene la palabra. Recuerden, esta es la palabra de Dios. Y Cristo mismo tiene la espada de 2 filos, porque Él es su boca. Está diciendo, yo soy Dios y con el poder de lo que yo tengo en mis labios, compruebo que esta es mi palabra. Él es. Lo que Él habla es el filo, la espada de doble filo. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Él tiene la palabra de Dios. Él tiene la espada de 2 filos. Porque Él mismo es Dios. Y en el versículo 18 se le muestra como Hijo de Dios. Y escribe el ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejante al bronce bruñido. Dice esto, una cosa muy interesante. En la Biblia nosotros tenemos en muchas ocasiones se nos habla acerca de ciertas sustancias que representan ciertas cosas. Como por ejemplo, la plata representa redención. El bronce representa juicio. Dice que Él es bronce bruñido. Nuestro Señor Jesucristo es juez. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Escribe el ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Esto es muy interesante. No tengo tiempo ahorita de explicarlo, pero lo vamos a ver cuando lleguemos a esa sección. Muy interesante, pero ahí también se puede ver la deidad de nuestro Señor Jesucristo. Los voy a dejar con algo de dudas ahí. No lo voy a explicar hasta que lleguemos porque tiene mucho significado. Les dije, es un resumen. Los voy a dejar picados nada más. 3:7 dice, escribe el ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el
santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Entonces aquí podemos ver otro atributo de nuestro Señor Jesucristo. Él es santo, santo, santo. ¿Por qué? Porque Cristo Jesús es Dios. Versículo 14. Y escribe el ángel de la iglesia en la Odisea. He aquí, precioso esto, el amén. El testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Ahora, para aquellos que dicen que nuestro Señor Jesucristo no es Dios, algunos de ellos toman este versículo porque dicen, ya ves, Cristo Jesús también fue creado, porque dice que Él fue el primero de la creación. Entonces, porque si Él es el primogénito de la creación, implica que Dios Padre también lo creó a Él. Él es criatura y no es deidad. Muchos utilizan ese versículo para decir semejante herejía. No lo vamos a explicar ahorita, pero quiero que pongan una marquita ahí, porque sí lo explicaremos cuando lleguemos a ese punto. Pero quiero que noten ahí lo que dice. He aquí el amén. La palabra amén es la palabra que significa así sea. Y la usamos cuando finalizamos una oración. Pero quiero que noten que ahí la palabra amén está dirigido como título o nombre propio de nuestro Señor Jesucristo. Él es el amén. Él es el final. Él es el así sea. Así se llama Cristo Jesús. No sé si ustedes han ido a iglesias donde a cada rato la congregación grita, amén, hermanos, y todos, amén, 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 amén. Amén. ¿Qué acaban de hacer? Están utilizando el nombre propio de nuestro Señor Dios y lo usan como si fuera cualquier cosa. Cristo Jesús es el amén y es un nombre propio. Cuando ustedes hacen una oración y terminan en el nombre de Cristo Jesús, es Él el amén, Él es el fin. Y si usted empieza a gritar como loco, como en muchas iglesias, amén, 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 ciertamente estás tomando el nombre del Señor en vano. Continuamos. (5:5) dice la palabra en 5:5: y uno de los ancianos me dijo, no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Esto no nos habla mucho de su divinidad, pero ciertamente tiene que ver con la profecía de que de la simiente de David saldría un rey. El Rey de Reyes y Señor de Señores. También, como la profecía nos muestra en todo el Antiguo Testamento, Él ciertamente es aquel león de Judá que se había profetizado desde Génesis capítulo 3, versículo 15. Continuamos. El Cordero de Dios. Ese es su siguiente nombre. Ahora, cuando hablamos del Cordero de Dios, este es un título definitivamente asociado con el Cordero de la Pascua, la primer Pascua que se llevó a cabo en Egipto, previo a la salida de Israel de ese país. Este es uno de los nombres que más está expresado en el libro de Apocalipsis acerca de la persona de Cristo. Podemos verlo en 5:6. Y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes, en medio de los ancianos, estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos. Recuerden, el número 7 significa perfección o completo. Y sabemos que el único que es perfecto y completo es Dios. Cristo Jesús
es el Cordero perfecto, el sacrificio perfecto, hecho una sola vez y para siempre. Por lo tanto, también habla de su divinidad. Este nombre, el Cordero de Dios, lo podemos ver también en el 6.1, y tengo una listota grande de varios versículos donde aparece el nombre Cordero de Dios en Apocalipsis, pero no los vamos a leer todos, pero sí vamos a leer el 6.1. Vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oía a uno de los 4 seres vivientes decir con voz de trueno: ven y mira. En 6.10 podemos ver otra forma en que Él es Dios. 6.10 dice: y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero? Entonces vemos ahí que Él es Señor, Él es santo, Él es verdadero, y le piden que Él juzgue porque Él es juez. En un solo versículo tenemos 3 puntos que hablan de la deidad de nuestro Señor Jesucristo. Fiel y verdadero en el 10, ya nos vamos a adelantar hasta el 19. Nuevamente vuelvo a repetirles, hay un montón de versículos y vamos a estar aquí toda la noche viendo a la majestad de nuestro Señor Jesucristo en este libro. Les vuelvo a repetir, es un resumen. Entonces nos vamos a ir al versículo 19 para ya culminar con esto, porque es mucho. En el versículo 19 y versículo 11, nosotros leemos lo siguiente: entonces vi el cielo abierto, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia, porque Él es juez justo, justicia juzga y pelea. Nuestro Señor Jesucristo puede hacer eso porque Él es Dios. Al igual que en Juan 1.1, donde se nos dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, el Verbo era Dios. Claramente, el Verbo, quien es nuestro Señor Jesucristo, es Dios. Y en el 19, versículo 13, podemos verlo también. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Porque el Verbo es Dios, Cristo Jesús. Versículo 16. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de reyes y Señor de señores. Esto solo puede ser Dios. Capítulo 20, versículo 6. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con Él 1000 años. Hablando del reinado de Dios, es decir, Cristo Rey. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Finalmente, capítulo 22 y versículo 16, vemos su gloria, su reflejo, su iluminación. 22:16. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Y esa sección en el capítulo 22 es mucho más que tan solo Él como la estrella resplandeciente, sino que vamos a ver cuando lleguemos a esta porción en unos 2 años, no sé, vamos a ver que Él va a hacer la iluminación de todo, porque se nos dice que ya no va a haber sol.
el sol como nosotros lo vemos, la iluminación que nosotros tenemos, ya no va a existir nuestra estrella, porque nuestra estrella resplandeciente ahora va a ser la persona de nuestro Señor Jesucristo. Tanto así que, si ustedes recuerdan, Pablo tan solo vio un destello de la gloria de nuestro Señor Jesucristo y fue cegado. Moisés vio tan solo un destello entre la grieta del peñasco. Hizo eso que su rostro resplandeciera. Este resplandor, esta iluminación, Él es nuestra estrella, porque Él es Dios. Les vuelvo a repetir, durante el estudio de nuestro libro aquí, Apocalipsis, en los próximos años, no se obsesionen con el 666. No se obsesionen con el anticristo. No se obsesionen con el dragón escarlata. No se obsesionen con los jinetes. El tema principal es la majestad de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Si ustedes pierden ese entendimiento, nunca comprenderán el libro de Apocalipsis. No pierdan de vista quién es el tema principal. Vamos a orar. Señor Padre, le damos gracias por todo lo que nos ha dado, Señor, por su bendita palabra. Te pedimos, Señor, que la semana que entra, cuando empecemos a estudiar en el capítulo 1 de su libro, Señor, de Apocalipsis, podamos nunca, Señor, perder de vista la majestad, la deidad de su Hijo Jesucristo. Te pedimos, Señor, que Él siempre esté en nuestra mira, en nuestra mente, y que siempre estemos en oración continua, Señor, en el nombre de su Hijo Jesucristo, porque de Él es que trata toda la palabra, desde Génesis hasta Apocalipsis. Gracias, Señor, porque usted mandó a su Hijo para salvarnos. Gracias, Señor, por el privilegio de poder estar juntos el día de hoy, recordando la libertad que nos ha dado también en este país. Gracias le damos, Señor, por nuestro México, que nos ha permitido, dentro de sus leyes, dentro de la Constitución, nos ha permitido poder estudiar con libertad su espada de dos filos. Gracias por la boca de nuestro Señor Jesucristo, quien tiene esa espada, porque Él es Dios. Damos gracias por todo, Señor. Ciertamente no merecemos nada. En el nombre de su Hijo Jesucristo, se lo agradecemos todo, Señor. Amén. Amén.